Ok, entonces, con un termoswitch, yo puedo, así está el sensor de temperatura, normal, aquí está. Yo pongo un termoswitch para que me activa a 80 grados. ¿Qué otra cosa que yo puedo hacer? Bueno, ese es el tercer video de cómo bajar la temperatura haciendo que el electro funcione a 40 grados, a 80 grados, que se activa a 80 grados. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Si aquí está el sensor, ahí está el sensor de temperatura, y aquí está el termistor, que es la resistencia que está dentro, ok, y aquí están los cables que están saliendo del sensor, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo agarro esos dos cables, donde van a la computadora, ahí están los dos cables saliendo del sensor. Y aquí está. ¿Qué pasa? La computadora manda 5 voltios por ese cable. Los 5 voltios van pasando aquí y salen por aquí. Esos 5 voltios van bajando. A medida que sube el calor, la temperatura, la resistencia de ahí adentro comienza bajando y los 5 voltios comienzan a bajar de 5 a 4, a 3, a 2 voltios hasta como a 1 voltio. Y ahí cuando llega 1 voltio, el eco dice, mira, llegó 1 voltio, actívame el electro. Okay. Ahí es a 1 voltio. Cuando esa resistencia está calculada a base de qué? ¿Qué cantidad que tiene el refrigerante? ¿Me entiende? En el radiador, el tiempo. Entonces, esa resistencia está calculada. Por ejemplo, dentro de 25 minutos, ¿ok? Entre 25 minutos, los 5 voltios que manda la computadora van a llegar a 1 voltio. Y ahí donde el eco activa el electro. Entonces son 25 minutos. Pero ahora yo no quiero que espera hasta 25 minutos. Yo quiero que engañar la computadora y haciéndola como al 20 minutos, ¿ok? Se activa 20 minutos o 18 minutos, que se activa el electro. Pero tú, ¿qué va a ganar con esto? Si yo lo activo el electro al 20 minutos, significa que la temperatura no va a llegar a 95 grados, va a llegar como a 80 grados. ¿Entiendes? Gané 5 minutos. No tuve que esperar que el refrigerante llegue, espera 25 minutos para llegar a 95 grados. Ahora no, yo me gané 20, nada más en 20 minutos, gané 5 minutos. Easy, que el electro prende al 20 minutos, no hay que esperar 5 minutos. Y a consecuencia, la temperatura no va a ser 95 grados, va a ser menos. ¿Por qué? Porque está menos tiempo para que prende el electro. Antes 25, media hora, ahora en 20 minutos prende el electro, se apaga, prende y se apaga. ¿Cómo puedo hacer esto? Ok, si aquí hay una resistencia, entonces, ¿cuál es el truco? ¿Dónde está el truco? Si yo pongo aquí en esos dos cables, otra resistencia, pelo aquí un pedazo del cable aquí, pelo aquí y pongo una resistencia. Normalmente esa resistencia del termistor, normalmente entre 2 a 3K, o sea, de 2000 a 3000 ohmios. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo otra resistencia aquí? Vos suponemos, yo te digo, compra una de 1K y 2K. ¿Qué pasa si yo pongo una resistencia aquí más? Los 5 voltios que están entrando por aquí, ¿qué van a pasar? Van a caminar por aquí, por el sensor, pero también una parte de los 5 voltios van a caminar por aquí. Y ahí, ¿qué está haciendo esto? Cuando yo pongo una resistencia paralelo la resistencia del sensor. ¿Qué hace esto? Eso hace que los 5 voltios bajan rápido hasta llegar a 1 voltio. Y cuando bajan rápido, no hay que esperar 25 minutos para que el refrigerante llegue a 95 grados, ¿ok? Como el voltaje va a bajar rápido, entonces en 20 minutos o un poco menos, a lo mejor 18 minutos, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Los 5 voltios llega a 1 voltio. Y ahí la computadora va a decir, ¡ay! Llegó 1 voltio, prende el electro. Y ahí la computadora, como su programa normal, ella activa cuando llega a 1 voltio el voltaje. Está bien. Yo hice que llega a 1 voltio, pero lo hice que llega a 1 voltio más rápido. Y ahí la físicamente, ya la temperatura no son 95, la temperatura es menos, 80, 85. Entonces, ¿qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo que el electro se activa más rápido. En 20 minutos se activa el electro.
no hay que esperar de 20, 5 o 30 minutos. ¿Ok? O sea, no hice una programación en los parámetros, pero simplemente hice algo de modificación para hacer la computadora entender que la temperatura llegó a 95 como está en su programa, pero la verdad, la temperatura no son 95, la temperatura son 80 o 85. ¿Por qué? Porque yo, bueno, hice un Mickey Mouse en los dos cables del circuito del sensor temperatura por poner una resistencia de 1 kilo ohmio o 2 kilo ohmio. Tú tienes que probar poniendo 1 kilo ohmio y viendo a qué temperatura va a activar el electro. Por ejemplo, si tú pones 1 kilo ohmio y te das cuenta que la temperatura se activó al 70 grados, ay, no me sirve. Entonces no pongo 1 kilo ohmio y yo lo pongo 2 kilo ohmio. ¿Me entiendes? Ahí donde me activó 80, 83, está bien. Y ahí la temperatura va a ser 83, por ejemplo, va a 70. Y 70, 83. Y ahí estoy trabajando en esta temperatura promedio y no tengo que trabajar en una temperatura. Bueno, eso era el Mickey Mouse al sensor temperatura y haciendo que no trabaja de 90 a 95 grados, sino a menos. Por favor, comparten si te gusta, da like y cualquier opinión, escríbame, comenta. Chao, chao.